Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Alfredo. Con Alfredo coincidí en la Consejería de Justicia en esa época de director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia en Sevilla, y fue también una experiencia muy gratificante, muy interesante desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista personal, y de hecho hoy estamos aquí como amigos más que como compañeros, y eso siempre es una alegría. Y yo estoy feliz de volver a la escuela, porque los que somos de pueblo y hemos ido a la escuela, siempre que vuelves a una escuela tienes una sensación especialmente grata de lo que significa el aprender con una carga emocional añadida, ¿no? Y estar en la Escuela de Salud Pública y hablar de violencia de género y hablarlo desde un punto de vista amplio, no solo como el resultado de lo que son las agresiones, sino un poco cuál es la situación social, que es lo que vamos a ver hoy, y cómo se está reaccionando ante los avances que se están consiguiendo en igualdad, pues no deja de ser una experiencia muy positiva, muy gratificante, cuando lo que uno ha vivido fundamentalmente en esta materia, desde que empecé como médico forense y me encontraba con esas víctimas de violencia en el año 88, que eran víctimas, mujeres que habían sufrido lesiones graves. En el año 88 una mujer no iba al juzgado porque la habían amenazado, porque la habían empujado, porque le habían dado un bofetón. Iban con lesiones graves, con verdaderas palizas que no se veían en otro tipo de violencia interpersonal. Y a diferencia de la gente que llegaba exigiendo justicia, exigiendo cárcel para la persona que había llevado a cabo la agresión, estas mujeres hablaban muy bien del agresor, del marido, hablaban muy bien de la persona con la que estaban conviviendo y decían eso de: mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Entonces es una crítica a lo cuantitativo, no una crítica al hecho en sí de ejercer la violencia. Y de hecho a los 2 o 3 días volvían diciendo: ya lo he perdonado, ya me ha dicho que no lo va a volver a hacer, ya lo he perdonado, y todo el mundo asumía y asentía en ese perdón. Los jueces, los fiscales, nadie seguía investigando más allá de lo que era una situación de violencia grave. Eso fue lo que me motivó a mí el profundizar desde el punto de vista técnico, ¿no?, desde el punto de vista forense, científico, que había detrás de esa actitud, de esa conducta, y cuando me encontré que lo que había detrás no eran problemas de carácter individual o contextual, sino que eran problemas de carácter social y cultural, pues lógicamente el objetivo de mi trabajo no solo fue el actuar sobre protocolos, recomendaciones, sino tratar de incidir, como muy bien decía Ana María, en esa sociedad, en esa cultura, que de alguna manera era la causa y era la que luego integraba bajo diferentes justificaciones la violencia que se veía en los distintos espacios donde acudían las víctimas: un juzgado, un centro de salud o un centro de atención social, cualquier lugar donde luego acudían, pero claramente con una situación que no se solucionaba respondiendo exclusivamente a esa respuesta individual en cuanto a lo que era la agresión. Por eso nos pareció muy interesante el tratar de hablar y de introducir una reflexión sobre lo que son algunas de las reacciones que se están produciendo en la actualidad, para que entendamos cómo no ha sido casual, ni ha sido un producto de la deriva del tiempo, ni un producto del descontrol, lo que hemos tenido hasta ahora. Es decir, la violencia de género nace de la desigualdad, y la desigualdad necesitaba la violencia de género para, de alguna manera, mantenerla durante toda la historia, durante todo el tiempo. Y por lo tanto, cuando hay una reacción social crítica frente a ese modelo, a esa organización social, a esa estructuración que tenemos en la sociedad, pues como muy bien apuntaba Ana María, hay quien no quiere ceder ese espacio de beneficio, de ventaja, de privilegio, de poder, y trata de impedir que el avance sea en esa dirección, trata de impedir llegar hacia la igualdad y, por lo tanto, erradicar la violencia contra las mujeres. Y la reacción ha estado presente a lo largo de toda la historia, no es nueva, sino lo habríamos conseguido muchos siglos antes, no digo solo años, sino siglos antes, sino que la reacción cambia y se va adaptando a cada momento histórico con los argumentos, con las formas, con las estrategias que ese espacio y esas condiciones le facilitan o lo hacen, digamos, más recomendable para ser eficaz en ese objetivo de evitar que se siga avanzando hacia la igualdad. Y por eso hoy tenemos una nueva forma de llevar a cabo esa reacción, esa crítica, esa resistencia, y entre ellas está lo que denominamos el postmachismo. Por eso es un reto, porque si no sabemos identificar esos mensajes y esas nuevas estrategias, difícilmente vamos a poder superarlas. Pero también quería insistir, puesto que estamos en una escuela de salud pública, quería insistir en la trascendencia y en la gravedad de la violencia, porque si fuéramos mínimamente conscientes
de lo que supone la violencia contra las mujeres, creo que sería mucho más fácil avanzar en esa vía hacia la erradicación. Pero aún, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, existen muchos prejuicios, existen muchos mitos y existe un gran desconocimiento que se traduce en desinterés para avanzar en el conocimiento. Uno viene de una facultad de medicina, uno viene de una facultad donde se tratan problemas de salud, ya como elemento real, como elemento presente, ¿no? Y a pesar de la realidad de la violencia contra las mujeres, pues no hay especial interés ni hay especial dedicación para afrontar la prevención, pero ni siquiera para afrontar el resultado. A ningún traumatólogo, a ningún médico, a ninguna traumatóloga o médica se le ocurriría pensar que cuando llega una persona que ha sufrido un accidente de tráfico es suficiente mandar un parte de lesiones para que vaya al juzgado y ya está el tema resuelto. Ya he puesto en conocimiento de la autoridad judicial unos hechos que pueden tener carácter delictivo y que tienen que investigarse y luego responder de manera jurídica ante un presunto delito que se haya podido producir. Entienden todos ellos que antes incluso de llegar a esa acción, a esa actuación, haría falta abordar el problema de salud, las lesiones que esa persona tiene. Al sufrir un accidente, al sufrir una caída, al sufrir cualquier elemento que haya afectado su salud. Bueno, pues en violencia de género no se responde igual. En violencia de género habitualmente las lesiones no son graves, es lo más frecuente, que no haya lesiones graves desde el punto de vista del pronóstico vital, no desde el punto de vista del significado y del impacto emocional, y por lo tanto muchos y muchas profesionales entienden que derivar al juzgado el caso ya es suficiente como para darlo por resuelto. Y no hay un seguimiento del impacto de la violencia, no hay un seguimiento de los factores de riesgo para que se pueda producir, y eso conduce a que haya una integración y una cierta normalización. Pero si analizamos cuál es la realidad mundial según recoge la OMS, y aquí vemos el último estudio que publicó la Organización Mundial de la Salud, que fue en junio del año pasado, de 2013, vemos que la prevalencia media de la violencia de género solo en las relaciones de pareja es del 30%. Y que varía, incluso en los países donde tenemos un nivel de desarrollo más alto desde el punto de vista del modelo occidental, también existe en un 24% la prevalencia. Es decir, que a nivel mundial, 30 de cada 100 mujeres van a sufrir violencia en el seno de las relaciones de pareja, exclusivamente. Si luego ampliamos el concepto de violencia de género, veremos que serán muchas más las mujeres, incluso llegando al 70%, incluyendo todas las formas de violencia contra las mujeres. Luego, esa es una realidad que afecta a un porcentaje muy alto de mujeres y, como podemos ver, lo afecta en situaciones que repercuten directamente sobre la salud en distintos ámbitos y en distintos espacios de la salud. Y a pesar de ello, también sigue siendo una respuesta deficiente. Yo creo que la más deficiente de todas las respuestas que tenemos es la de salud. Hay una buena respuesta jurídica, con mucho espacio para seguir avanzando. Hay una adecuada respuesta social, con mucho espacio para seguir avanzando. La respuesta educativa no es tan buena, probablemente sea incluso más deficitaria que la de salud, pero la de salud evidentemente no es adecuada, puesto que se centra fundamentalmente en el resultado, y en el resultado como hecho aislado, no en el problema de salud, que eso es un problema continuado, un problema mantenido en el tiempo. Pero en cualquier caso, eso se traduce que incluso en la situación más grave, en los homicidios que sufren las mujeres, el 38% de esos homicidios en las mujeres se debe exclusivamente a violencia de género en la relación de pareja. Es decir, que las mujeres son asesinadas en el mundo, fundamentalmente en el ámbito de una situación de violencia de género y dentro de la violencia de género en las relaciones de pareja. Algo que se produce después de toda una historia de violencia previa. No es el mito del homicidio como arrebato, como pérdida de control, como situación explosiva que se produce en un momento determinado, no es real. El homicidio se produce después de toda una historia de violencia, cuando el agresor, que ha intentado mantener con la violencia el control y el sometimiento de la mujer, fracasa en su intento y la mujer plantea la separación o decide separarse. Es ahí cuando el agresor lleva a cabo el homicidio. Por lo tanto, hay toda una historia, todo un periodo de tiempo, todo un espacio para poder actuar preventivamente sobre esta última consecuencia de la violencia contra las mujeres. Vemos, por lo tanto, que el resultado es lo suficientemente impactante y objetivo. No estamos hablando de elementos que pueden pasar disimulados, sino que son elementos conocidos y que incluso aparecen en los medios de comunicación, y a pesar de ese conocimiento objetivo y tan grave, la respuesta de la sociedad es muy deficiente. Vemos que en la Unión Europea, el Eurobarómetro que se hizo en 2010 sobre la violencia
contra las mujeres recoge que un 3% de la población, porcentaje similar a España, considera que la violencia de género es aceptable en algunas circunstancias. Y de ese 3%, un 1% admite que es aceptable en cualquier circunstancia. Y cuando traducimos eso en números reales, estamos hablando de que aproximadamente 600.000 personas, según los estudios que hemos hecho en España, consideran que la violencia de género es aceptable en algunas circunstancias. El 60% son hombres los que piensan de esa manera, 40% mujeres, porque estamos hablando de cultura, no de genética. Por lo tanto, hay una normalización sobre las referencias que se dan para convivir bajo esos criterios y bajo esos elementos. Pero hay un 3%, y de ello un 1%, que justifica la violencia en cualquier circunstancia, o en un 1% de cualquier circunstancia. Y eso es lo que vemos en los juzgados. Cuando tú te enfrentas a un maltratador, él te da razones para llevar a cabo la violencia. No te dicen que no han agredido, te dicen que han agredido por esto, por lo otro, por lo demás allá. Y hay un argumento que siempre está presente de una manera u otra, y es: mi mujer se empeña en llevarme la contraria. Es una frase que, al igual que decían lo de mi marido me pega lo normal, hay un criterio que actúa como referencia, un criterio desigual, porque mi criterio vale más que el tuyo. Y por tanto, si tú no te avienes a él, si tú no aceptas mi criterio último, me estás atacando, me estás llevando a la contraria. No dicen piensa de manera diferente, no compartimos los criterios, pensamos de manera distinta en la educación de los hijos. No habla de una posición de igual a igual, hablan de una posición de superioridad o referencia. Y por lo tanto, ellos consideran que la actitud crítica de la mujer o no sumisa de la mujer es suficiente para justificarse en ese mayor control, en esa mayor agresividad, en esa violencia. Y por lo tanto van construyendo esa violencia. Y esa misma sociedad es la que luego, sorprendentemente, cuando hablamos de resultados, considera en un 15% aproximadamente, en la Unión Europea y en España, que la violencia física o la violencia sexual, la violación, no es una violencia grave. No son violencias graves. No hablamos de una situación grave. Es decir, si la situación es tal que hasta un resultado tan objetivo como es una violación o como es una violencia física no es considerada grave, pues nos está diciendo que tiene que haber algo en la sociedad, que tiene que haber algo en esas referencias culturales para que se pueda integrar bajo argumentos y justificaciones el resultado objetivo de esa violencia. Porque no se niega que exista, se dice que existe, pero que no es grave. Luego hay elementos que van construyendo esa no gravedad o esa levedad en la violencia. Y es un poco lo que vamos a ver bajo los argumentos y criterios que se utilizan en la actualidad. De hecho, si traemos el último estudio que se ha hecho en España de una manera similar por el CIS, el Eurobarómetro o la encuesta que se hizo sobre la percepción de la violencia de género, se hizo en noviembre de 2012 y se publicó en 2013, vemos que también hay una justificación, incluso de la violencia sexual, que ha sido el 1%, en sentido similar a lo que hemos visto en la Unión Europea. Es decir, que de entrada hay que tener en cuenta que son estudios sociológicos, no son estudios realizados en los juzgados, ni en los hospitales, ni en determinados espacios, sino estudios sociológicos. De entrada, a priori, ya hay gente que justifica la violencia más grave de una manera, digamos, totalmente integradora con lo que es la convivencia, con lo que es esa normalidad basada en la desigualdad. Y eso es lo que, de alguna manera, tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a la violencia de género. Y el resultado es terrible, porque si nos acercamos solo y exclusivamente al resultado más grave, a los homicidios, vemos que en los últimos 10 años han sido 700 las mujeres asesinadas por violencia de género. Y la sociedad todavía centra demasiado el foco sobre el resultado y sobre el resultado sobre las mujeres y olvida uno de los elementos en los cuales vamos a insistir hoy para poder avanzar en lo que es conocimiento y para poder avanzar en lo que es prevención a través de la erradicación. Me refiero a que cuando hablamos de 700 mujeres asesinadas tenemos que ser conscientes que se está hablando de 700 hombres que asesinan a las mujeres. No podemos olvidar la causa porque si no, no estamos resolviendo el problema. Y por lo tanto, cuando hablamos de la situación social general, que según la macroencuesta refleja que son 593.000 mujeres, 600.000 mujeres las que sufren violencia cada año en España, tenemos que pensar que son 593.038 hombres los que ejercen violencia en España. Porque todavía, insisto, se sigue poniendo el foco como si fuera una especie de accidente en las mujeres que sufren la violencia, en las mujeres víctimas de la violencia, y no se mira lo suficiente a la causa, a todo ese inicio de la violencia que está
en una cultura hecha a imagen y semejanza de los hombres, y en algunos hombres, esos 600.000 o esos 70 que matan cada año, que asimilan esa cultura bajo un argumento o una razón para llevar a cabo la violencia o incluso el homicidio. Y por lo tanto estamos ante una situación muy problemática, porque a pesar de ese resultado y de esa identificación clara de cuál es el problema, no hay una respuesta proporcional ni una respuesta similar o armónica con la gravedad de esa violencia. Y lo tenemos el dato objetivo en el barómetro del CIS. Cuando se preguntan sobre los problemas graves en España, resulta que la violencia de género es grave para al menos del 1%. Si os dais cuenta, en septiembre de este año, el último mes que se ha hecho el barómetro del CIS, ha aumentado un poco al 1,2%, pero ha aumentado un poco porque en agosto asesinaron a 9 mujeres. Es decir, que tienen que matar a 9 mujeres para que solo el 1,2% de la población considere que la violencia de género es un problema grave. Es terrible, pero es así. Si en España, o en cualquier país, si en España hubiera un grupo de población, bajo el trabajo, bajo las características, bajo la condición, bajo lo que queramos, un grupo de población que sufriera 70 homicidios al año sistemáticamente, imaginaos 70 taxistas asesinados, 70 joyeros asesinados, 70 repartidores de telepizza asesinados cada año. Habría una revolución dentro del grupo y una revolución social ante el fracaso de lo que supone evitar que cada año sistemáticamente asesinaran a 70 personas de ese grupo, sabiendo que además 600.000 sufrirían violencia dentro de ese mismo grupo, y que el homicidio sería el resultado de la violencia, no hechos puntuales aislados. Pues, como vemos, existe esa realidad en violencia contra las mujeres, y la reacción social es muy baja, prácticamente no llega al 1% si hacemos la media, no llega al 1%, y además tiene razones para justificarla, bajo que hay motivos, que hay elementos que pueden llevar a que los hombres recurran a esa violencia. Y eso es porque estamos en una estructura social basada en esa construcción sobre la referencia del hombre. Pero tiene trampa la propia imagen que tenemos, porque fijaos que cuando hablamos de machismo, cuando hablamos de desigualdad, lo que estamos hablando es de poder. Estamos hablando de una organización jerarquizada sobre determinadas referencias. Y la referencia hombre se ha considerado que es más válida, que supone un elemento de mayor reconocimiento, llamémoslo como queramos llamarlo, respecto a la figura mujer. Y que lo de los hombres es válido para toda la sociedad, es un elemento que aporta entrega, dedicación, sacrificio, esfuerzo, incluso la propia vida, mientras que lo de las mujeres es válido para los ambientes a los cuales ha sido relegado, para fundamentalmente lo doméstico o lo familiar. Mientras que lo masculino se identifica con lo universal, lo femenino se identifica con lo particular. Lo particular, además, bajo la supervisión de algún hombre, padre, hermano mayor o marido, pareja de esa mujer. Entonces esa es la construcción, no quiere decir que sea en el 100% de los casos de esa manera, pero esa es la construcción que da significado. No solo que permite que ocurra, porque la cultura tiene dos grandes efectos. Uno, da lugar a determinados resultados, conductas, comportamientos, pero también da significado a las conductas que se producen al margen de lo que ya previamente ha establecido. Cuando hay violencia contra las mujeres, la cultura tiene ahí un espacio de normalidad, pero cuando hay una violencia excesiva, lo justifica bajo el alcohol, las drogas, el trastorno mental, la pérdida de control, o que era un inmigrante, o cualquier razón. Así que incluso la propia cultura te da un argumento para que se pueda integrar ese resultado que no estaba previsto en principio por ese mandato cultural. Y decía que esa posición jerarquizada que se traduce en poder, que es lo que es la desigualdad, al final se identifica como machismo, pero solo en algunos casos. El machismo ha quedado reducido exclusivamente a las cuestiones, problemas basadas en el sexo-género, y además se critica y se cuestiona cuando hay una exageración sobre lo que se considera normal. Es decir, hay un efecto umbral que solamente da lugar a una crítica sobre el exceso de la exageración. ¿Cuándo? Pues por ejemplo, pues cuando hay un piropo muy borde, o cuando se hace un comentario muy sexista, o cuando hay una discriminación muy obvia, muy objetiva. Entonces, esto es machista, esto es machismo. Pero al decir esto es machismo, nos están engañando, porque debajo de eso estamos admitiendo como normal todos unos elementos que se traducen en desigualdad, que es machismo. Porque el machismo es tomar una referencia diferente para hombres y para mujeres, distribuir roles distintos para hombres y mujeres, condicionar el ámbito de relación, incluso en lo privado, según los tiempos para hombres y para mujeres,
y cuando se dice a un chico joven, oye, vete por ahí tal, ten cuidado, no bebas tal y cual, y cuando se dice a una chica joven, y esos no son sitios para una chica, esos no son horas para una chica. Ya estamos limitando formalmente una serie de espacios y tiempos bajo la idea de que eso no es bueno para ti, y si sobrepasas ese límite que la cultura ha considerado que no es bueno para ti, estás asumiendo unos riesgos de los cuales tú tendrás que responder. La culpabilidad de las mujeres que sufren la violencia es terrible. No solo porque las señalen desde fuera, sino porque ellas mismas, y al final comentaremos algo, se sienten culpables por haber sobrepasado unos límites que ya previamente estaban cerrados para ellas. Y cuando tú has asumido el riesgo de hacerlo, asume las consecuencias. Es un mandato que genera pues, todo el trauma, por ejemplo, del síndrome de la violación, el síndrome postraumático de la violación, ¿no? Todo es bajo la idea de culpa por haber hecho algo que la sociedad previamente había dicho que no se debería hacer. En cualquier caso, lo importante es que entendamos que la desigualdad es una estructura de poder basada en la referencia masculina que tiene impacto y significado esencial, porque es el elemento primigenio en la referencia hombre y mujer, pero que sirve para todas las demás desigualdades que existen en la sociedad. Es decir, que es una estructura de poder que se alimenta bajo ese refuerzo positivo que se va consiguiendo. Y por lo tanto, la igualdad, cuando hablamos de igualdad, lo que se está planteando es desestructurar, desmontar toda esa construcción basada en las referencias de poder, las cuales a su vez tuvieron inicio en su momento, nos tendremos que ir al neolítico, sobre la figura del hombre. Y por lo tanto, hablar de igualdad significa romper con esa idea de lo que es ser hombre y con esa idea de lo que es ser mujer, que ya no se ajustaría ni vendría una justificación por el hecho de ser hombre ni por el hecho de ser mujer. Por eso genera tanto miedo y tanto rechazo, y por eso desde las posiciones más tradicionales se insiste tanto en tratar de mandar mensajes que vuelvan a reforzar pues esa identidad masculina sobre determinados valores y esa identidad femenina sobre otros valores, de manera que no haya conflicto y no haya, digamos, enfrentamiento. Y eso es básicamente lo que la cultura ha hecho siempre. Yo recuerdo, un día terminé una conferencia en un pueblo de Jaén, muy al principio, muy de esos años de mi marido pega lo normal, y recuerdo que hubo mucha gente, la mayoría mujeres, como suele ocurrir en estos temas, y termino y se acerca una mujer mayor y me felicita y sobre todo me da las gracias por haber ido al pueblo, porque no estaban acostumbrados a que fuera gente al pueblo, a hablar conferencias y tal, y de pronto se queda así muy parada, como dudando, y dice, mire usted, yo he venido aquí porque a mí estos temas me interesan mucho, no vaya a pensar usted que he venido aquí porque soy una mujer maltratada. Yo no, si yo no pienso nada. Yo no, a mí mi marido no me ha puesto la mano encima nunca. Y dice, claro que yo tampoco le da motivo. Entonces, esa es la clave. Esa es la clave. Es decir, si tú haces lo que se espera de ti, nadie va a decir lo que tienes que hacer, porque ya lo haces tú. Entonces, la clave, y recuerdo otra mujer que acudió también a la clínica forense y venía muy indignada, porque no dijo lo de mi marido me pega nomás, pero dijo, mi marido me pega, pero es que yo me ha pegado sin motivo. Y entonces era el no comprenderlo, ¿no? Se sentía ofendida, pero no porque le había pegado, sino porque para ella le había pegado sin motivo. Entonces vemos cómo el peso de la cultura juega con esos espacios y con esas identidades y lo va transformando. Fijaos incluso un dato muy interesante que hemos visto en el último estudio macroscópico sociológico que se ha realizado en España, que hicimos desde el Ministerio de Igualdad, que fue conocer cuál es la situación de la violencia en la sociedad española, ¿no? Y lo que hemos comprobado es que se está produciendo una transformación asimétrica. Es decir, que quien está cuestionando estas identidades y estos roles y estos espacios, estas funciones, no es la sociedad. Es verdad que está cambiando, pero está cambiando fundamentalmente porque las mujeres estáis cambiando. Quien está criticando esos roles rígidos, esos espacios, esas funciones, sois las mujeres. Los hombres están muy bien hasta que los ponen en la tesitura de tener que tomar partido por una o por otro. Y la mayoría de los hombres que trabajan por la igualdad, en los estudios que se han hecho, es porque se han encontrado con mujeres que le han exigido cambiar, no porque ellos han hecho esa reflexión y han visto la necesidad de cambiar. Pero esa transformación asimétrica, en el sentido que está siendo liderada y protagonizada por las mujeres, en lugar de estar pacificando la situación, de alguna manera está generando más violencia. Fijaos el dato. Cuando comparamos la penúltima macroencuesta que se hizo en 2006, el número de mujeres que sufrieron violencia fue de 400.000 mujeres. Y cuando hemos hecho el estudio en el año 2011, después de 5 años de ley integral,
con recursos específicos para las mujeres, con concienciación, con información, con juzgados especializados, con forenses especializados, con todas las medidas para poder salir y resolver la violencia, en lugar de disminuir la violencia, ha pasado de 400.000 a 600.000, a las 593.038 mujeres maltratadas. Y digo, bueno, ¿cómo es posible que con todo lo que ha cambiado, y objetivamente la sociedad es más crítica con la violencia, haya más violencia? Pues la explicación está en lo que acabamos de comentar. Quien ha cambiado son las mujeres. Las mujeres son las que han cuestionado esos espacios y esas obligaciones que se daban por sentadas, con lo de toda la comida, que yo huelgo los cuadros y tal y cual. Ese elemento, esa distribución, la han cuestionado y los hombres han recurrido a la violencia para intentar corregir esa desviación. Porque el resultado de ese incremento es que el 85% de las mujeres han salido de la violencia. Es decir, sufren la violencia, pero ya no asumen la violencia, ya no dicen esto es normal, ya dicen ahí te quedas. Y muchos hombres te decían, bueno, pero es que ¿para qué me he casado yo? Porque cuando le exigían a la mujer que, oye, plánchame la camisa que mañana tengo una reunión que es muy importante, que tengo que estar muy bien, tal igual, y dicen, pues sí, es muy importante, plánchatela tú. Yo llevo todo el día trabajando como tú. Así que si quieres mañana hecho un pincel, como me dice, te planchas la camisa y te presentas hecho un pincel a la reunión. Entonces, ¿qué? ¿Que me planche yo la camisa? ¿Para qué me he casado yo? Entonces, hay una especie de idea de que como obligación, si entra un ladrón, nadie va a decir, oye, ve tú primero. No, el hombre asume que él tiene que salir ahí, pegarse un puñetazo y tal y cual, o si pasa un factor, o si hay que poner un cuadro, pues la Black-Decker, íntima amiga de los hombres, ¿no? Pues lo coges y lo lleva a cabo tú. Pero si hay otro tipo de funciones, se piensa que es parte de las obligaciones asumidas por las mujeres. Y cuando eso se cuestiona, es cuando surge el conflicto y dentro del conflicto se recurre a la violencia. Entonces vemos cómo ese cambio social asimétrico liderado por las mujeres se ha traducido en más violencia, pero esa violencia que se ha producido en aumento no está sirviendo para, digamos, mantener la situación, sino para salir de la violencia. Es triste que tenga que ser después de la violencia, pero de momento hay una crítica a la situación de desigualdad y a la situación de violencia que se produce tras la desigualdad. Por eso es muy importante, como muy bien apuntaba, que los hombres nos incorporemos a la lucha por la igualdad y a la erradicación de la violencia de género. Nunca vamos a conseguir una erradicación de la violencia de género ni un logro en términos de igualdad real solo trabajando desde lo femenino, desde las mujeres. Pero es verdad que tenemos que trabajar desde cualquier ámbito. Pero los hombres tienen que sentirse responsables en la solución cuando son responsables en la causa. Y eso tenemos que entenderlo como un problema social, porque no va a haber ninguna norma, no va a haber ninguna ley, no va a haber nada desde el punto de vista vertical que pueda acabar con una situación social y cultural. Nunca, imposible. Yo recuerdo que nos decían al entrar en la Facultad de Medicina, que a lo mejor nos dejaban muy sorprendidos, porque al poco de empezar nos decían, bueno, pues que sepáis que Hipócrates decía en el siglo V a.C. que la medicina no cura. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? 6 años aquí para no curar. No, quien cura, decía, es la naturaleza. Y lo que hace la medicina es ayudar a la naturaleza a curar. Ah, qué bonito, qué bien. Pues eso que decía Hipócrates ya en el siglo V se puede aplicar a este tipo de problemas sociales, ¿no? Y quien va a resolver un problema social es la sociedad. Pero las instituciones, la política, las leyes, las normas, pueden y deben ayudar a la sociedad a solucionar el problema que existe. Por lo tanto, la exigencia respecto a las instituciones y a la ley y a los gobiernos es que colaboren activamente en ese proceso de cambio social y que lo aceleren y lo dirijan adecuadamente. Pero si no hay una implicación de cada uno, de cada una, ninguna ley, ni la ley integral, ni 3 leyes integrales que haya, van a cambiar con el problema. Por eso hay que arrimar al hombre. ¿Y cuáles son, o cómo perciben los hombres la situación esta de cambio? De alguna manera estamos en un periodo de tránsito, estamos cambiando desde una desigualdad estructural, reforzada incluso por las leyes, que exigían que las mujeres pidieran permiso al hombre para trabajar, para salir al extranjero, que cuando cobraban porque estaban trabajando, quien cobraba era el marido, no ellas, etcétera, etcétera. Eso lo hemos tenido hasta hace 30 años en el Código Civil. Todo eso se va cambiando y vamos cambiando las leyes y tenemos que ir cambiando las mentalidades. Entonces las dos opciones son, una, tirar hacia atrás, intentar mantener esos espacios, no con ese reconocimiento formal legal, pero intentar tener esos espacios de privilegio, o avanzar hacia adelante y trabajar por la igualdad. La parte primera hay que analizarla desde el punto de vista de la referencia cultural, ¿no? De lo que da significado, porque fijaos,
en esta frase que utilizó Guardiola cuando estaba todavía aquí entrenando por España, decía, esto es para hombres de verdad. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es un hombre de verdad, no? Ya por de pronto parece que hay dos tipos de hombres, los de verdad y los de mentira. Y los que trabajamos por la igualdad, de alguna manera estamos más cerca de la mentira que de la verdad. Porque yo cuando empezaba con estos temas en el 88, recuerdo que cuando un día que íbamos a tomar café con los jueces, los fiscales de Jaén, yo estaba de forense en Jaén, y un día me retrasé porque estaba terminando algo en la clínica forense, y cuando llego, uno de los fiscales se vuelve, me ve y me dice, cuidado que viene el traidor. Entonces, el hecho de trabajar en estos temas, luego me tomé el café, no me echaron veneno, ni nada de eso, pero no era el del pelo rizado, no era el forense, no era el de la bata blanca, era el traidor. Y entonces, es una sensación que muchos hombres entienden, que cuando tú te apartas de lo que se espera de ti como hombre, pues lo vivan con cierto desconcierto, con cierta inquietud, ¿no? A ver, ¿qué plantea este hombre? Y muchas veces todavía van a contar un chiste machista en la facultad y dicen, hombre Miguel, si tú lo permites, hacer lo que queráis, ¿no? Pero es verdad que te ven como una persona, como un intruso, ¿no? En el cual no juegas con ese interpares que es tan masculino, esa camaradería tan propia y típica de los hombres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los hombres y los hombres de verdad, tenemos que ver que quien trabaja hacia la igualdad o por la igualdad tiene que romper con ese modelo rígido y acrítico, no te hacen pensar, hombre es tal. Y ser hombre, fijaos, que no se sabe muy bien lo que es. Lo importante es no ser mujer. Y entonces todos los factores de identidad masculina están en mantener distancia respecto a lo femenino. Y entonces, desde chiquitito nos enseñan que el hombre no llora, que eso demuestra afecto. Si su hijo se va a Madrid a estudiar, como está el mío, pues yo no puedo llorar en la estación de autobuses. Pues, mira el tío ese llorando ahí porque el hijo se va, vaya hombre. Si tú haces o asumes determinados roles en lo que es la casa, por ejemplo, yo recuerdo cuando llegué a Jaén, de verdad que la experiencia de Jaén me está dando mucho juego, porque yo recuerdo cuando llegué a Jaén, pues, bueno, mi hijo nació en el 94, ya era, pues por la fecha esa 94, sería 97 por ahí, porque fui a recogerlo, iba a recogerlo al colegio habitualmente, y recuerdo que, bueno, ya conocía a las madres, que la mayoría eran madres, ¿no? Pero también había algún padre, y hablando con ella, estaba, ay, mira, ha venido el aviador. Y entonces llega el aviador y digo, ostras, y digo, oye, presentármelo, porque yo viajo mucho y tal, y si un día coincido con él en el avión, pues que me meta ahí en cabina y veo cómo se aterriza y se echan todas a reír. No, si este aviador no, este es el que había el pan, el que había la comida, el que había tal. Entonces el aviador, dentro de un grupo de mujeres, era un hombre que no tenía trabajo, estaba como estaban ellas, pero ante ellas, un hombre en ese plan era un hombre criticado, cuestionable, mientras que no era el que ellas fueran las que eran aviadoras del hogar, ¿no? Entonces, esos marcajes sociales al final influyen en la condición de lo que es ser hombre y en cómo tú te sientes reconocido como tal hombre, ¿no? Y cómo te sientes valorado y cómo potencia o no ese tipo de conductas o ese tipo de espacios, ¿no? Entonces, el trabajar por la igualdad significa cuestionar eso, significa, oye, mira, no hay una sola forma de ser hombre. De hecho, la forma esa única que nos presenta no es ni siquiera la más adecuada, es totalmente injusta porque se traduce en abuso, se traduce incluso en violencia, pero siempre como mínimo en abuso por utilizar de unos privilegios que no te corresponden. Que cuando tú tienes privilegios de más es porque se lo has quitado a otra persona, porque esto es como la energía, ni se crea ni se destruye. Si tú tienes más es porque se lo has quitado a alguien, porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de espacio, estamos hablando de tiempo. Si tú tienes más tiempo libre es porque hay alguien que está ocupando el espacio de las cosas que hay que hacer, pues las cosas hay que hacerlas. Y por lo tanto, si tú lo tienes, es porque alguien lo ha hecho y tú se lo has restado en términos de tiempo libre. Y esa forma de ser hombre a veces te lleva a comportarte de una manera automática como tal. Y recuerdo un caso que nos explicaron en una reunión que tuvimos en Canadá, era sobre masculinidades, allí en Canadá ya mucho tiempo trabajando, y uno de los ponentes nos explicó un caso en un college de estos americanos en el que se coinciden el primer día de clase pues 4 o 5 alumnos, pues llegan allí por el primer día y están en el mismo grupo de casa esta donde se ponen a vivir los americanos como vemos en las películas, y entonces era una especie de colegio que cada uno tenía su apartamentillo, ¿no? Y entonces coincide y dice, bueno, vamos a celebrar, al poco tiempo de empezar el cumpleaños de uno, y dice, bueno, pues lo vamos a celebrar el cumpleaños y tal y cual, y lo vamos a celebrar cada cumpleaños, de manera que nos vamos a ir a un bar de prostitutas a celebrar el cumpleaños. Ah, bien, vale, todo. Llega el primer cumpleaños, se van, lo celebran tal y cual, y cada cumpleaños de los 4 o 5, pues iban al bar de prostitutas y tal y cual, así todos los años. Y ya en el último año de carrera,
llegan cumpleaños de uno, y vas a recoger a uno de ellos, y cuando pasa a recogerlo, venga, digo que nos vamos, que tal y cual, que me han dicho que han venido unas chicas nuevas, que tal y cual, y dice, no, no voy. Se quedan todos parados, que tío, que no va, hombre, si estás enrollado, no, que no voy. Y dice, pues no, tío, ¿y por qué no vas? Y dice, mira, pues porque no me gusta, nunca he querido ir. He ido porque durante todos estos años, al principio tal y cual, pues quedábamos y me daba cosa decir que no, para que no me señalarais, para que no vierais que soy una persona distinta, que no soy hombre, que tal y cual, pero que no voy, que ya lo tengo muy claro y que no voy. Y en ese proceso dice, yo tampoco voy. Yo tampoco voy. Y al final ninguno quería ir. Ninguno. Pero, como machitos, como gallitos, tal y cual, rápidamente se unieron a ese tipo de conducta porque era quedar bien como hombres. Y eso es un precio que los hombres pagamos, ojo, ¿eh? Es decir, que la igualdad no es mala para el hombre en absoluto, es muy buena. Muy buena. Perdemos privilegios en algunas cosas, pero ganamos mucho. En cuidado, en afecto, en sensación de responsabilidad. Cuando se muere un director general de una gran empresa, don Ramón no sé qué, se muere con todo el éxito del mundo, con todo el reconocimiento, con todo el dinero que ganaba, pero llega otro y lo sustituye. Cuando se muere el abuelo Ramón, o el papá Ramón, o el hermano Ramón, o el tito Ramón, se acabó. Y los hombres a veces no hemos sabido apreciar esos espacios de intimidad compartida, de afecto, de cariño, para realizarnos y sentirnos más. No mejores ni más, sino más como nosotros mismos, si no es más ante nadie, si no es que yo soy más guay que tú porque voy a llevar a mi niño al colegio, sino para sentir ese cariño, esa sonrisa, esa mirada, esa tristeza cuando dejas al niño, pero todo eso lo sientes y te va enriqueciendo como persona. Y vas viendo las cosas y vas priorizando la vida y las relaciones de otra manera. Recuerdo hace poco en una cola de avión, me parece que era Santiago de Compostela, total, veo de estos chicos jóvenes, 30 y pocos años, traje, mochila con el ordenador, muy guays, ¿no? Muy tal. Hombre, tal, se encuentran, llevan mucho tiempo sin verse, y se encuentran en la cola. Hombre, ¿qué tal? ¿Sí vas a Santiago? Sí, voy a la reunión. Sí, pues yo voy a otra reunión, tal y cual. Jo, yo es que viajo mucho, yo prácticamente estoy todos los días de un lado para otro, porque la empresa es una multinacional y voy y tal, a Palencia. Fíjate, mañana termino en Santiago y tengo que salir para Las Palmas, tal y cual. Y el otro ahí se queda un poco cortado. Hombre, yo no viajo tanto, así todos los días, pero cuando viajo, como nuestra sede central está en Zúrich, pues tengo que ir a Zúrich, a lo mejor tengo que pasar ahí 2 semanas, tal. Y ellos serán. Si están presumiendo a ver quién viaja más, quién está viviendo una vida de la cual se quejaban después, de que hay que ver, que no tenían tiempo para nada, tal y cual, pero al mismo tiempo están presumiendo en esa carrera simbólica de reconocimiento que tienen muchas veces los hombres, ¿no? Entonces, los hombres pierden en esos espacios aquello que realmente deja huella y les deja huella y da sentido, pero ganan mucho en reconocimiento intersubjetivo, porque los hombres se mueven mucho en el reconocimiento de los demás, es decir, lo que los demás ven en ellos, o lo que ellos creen que los demás ven en ellos. Y por lo tanto, sobre eso crecen mucho. Por lo tanto, avanzar en igualdad significa, de alguna manera, cuestionar un poco las referencias tradicionales y eso te genera un conflicto. De repente entras en el terreno de la sospecha, de la traición, de, ¿este de qué va? ¿Este qué es? ¿Este es homosexual? ¿Este es tal? Ya empiezan a verte en diferentes categorías de las cuales, o a las cuales ninguna de ellas significa ser un buen hombre. Y empiezan a verte con sospecha, ¿no? Y por lo tanto, el reto está en no dejarse influir bajo esas reacciones que se producen, porque realmente los hombres siempre hemos podido estar en la igualdad y del lado de la igualdad. Lo que pasa es que no se puede estar del lado de la igualdad y al mismo tiempo intentar mantener privilegios y tratar de tener beneficios. Por eso tenemos que hacer una deconstrucción, es decir, tenemos que quitar la parte, digamos, desigual machista y tenemos que poner la nueva. No es compatible. Esto no es como un Mac que divide el disco duro y hable en Windows o hable en Mac. No. Esto o quitas uno o no puedes tener el doble sistema operativo. Entonces, tenemos que hacer una transformación para tomar esa decisión. Y por el otro lado, cuando la cuestión está en tratar de mantener los privilegios y ellos lo tienen muy claro, está la reacción postmachista, ¿no? Un poco el tratar de cambiar para seguir igual. ¿Qué es lo que han hecho los hombres siempre? Que parece que los hombres que seguimos como en Atapuerca, y no es verdad. Los hombres de hoy día no tienen nada que ver con los hombres de hace 10 años ni con los hombres de hace 20 o 300 años. Han cambiado mucho. Nos vestimos de otra forma, nos echamos crema en la cara, nos cuidamos, vamos al colegio, asumimos muchos roles en lo doméstico, pero el de 300 años atrás, el de 20 años atrás, el de 10 años atrás y el de hoy tiene argumentos en la cultura para mantener una posición de poder.
para decir, porque lo digo yo, para decir, mi mujer me lleva a la contraria. Pero hay que ver, para criticar bajo un significado trascendente aquello que es una cuestión simplemente de no coincidencia en lo individual, no en lo personal. Entonces, la referencia es que los hombres han hecho transformaciones adaptativas para ir adaptándose a lo que cada momento histórico les exigía, porque no lo iba a considerar como adecuado, porque iba a ser un machista señalado, mientras que la transformación necesaria son lo que hablábamos al principio, modificaciones o evolución transformativa, cambiar sobre esa situación. Y el objetivo del posmachismo es mantener la referencia a la cultura patriarcal. Es decir, el posmachismo es machismo, no penséis que es algo distinto, es una estrategia diferente del machismo para generar una serie de, digamos, referencias que permitan mantenernos con lo de siempre, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Generando confusión. No es una alternativa. Y os pongo un ejemplo. No es una tercera vía que dijera, bueno, los hombres y las mujeres tienen que hacer cosas diferentes. No. Ni es una tercera vía que dijera, no, los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, debemos de tener el mismo salario, tenemos que tener todo igual. Pero, solamente en el tema del cuidado, como las mujeres tenéis una dulzura especial, o el embarazo genera una especie de relación más íntima con el niño, con la niña, pues solo en eso debéis de tener, digamos, con todas las ayudas del mundo, con todos los subsidios, con todo lo que sea, tenéis que tener una especie de responsabilidad añadida en el cuidado durante los primeros años. Podría ser una tercera vía, ¿no? Una cosa así, todo igual, excepto eso. No. Ellos pretenden mantener la referencia tradicional. Y lo hacen con la confusión. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora, si yo hablo de violencia de género, ellos no niegan la violencia de género, pero dicen denuncias falsas. Y ya todo el mundo dice, ostras, es verdad, las mujeres denuncian falsamente para quedarse con la casa, con el niño, con la paga, da igual. Entonces ya no se posicionan, generan confusión, la confusión se traduce en duda sobre qué hay detrás de toda esta movida social del feminismo, del Ministerio de Igualdad, de los socialistas, qué hay detrás de todo esto, y esa duda genera distancia, la distancia genera pasividad, y la pasividad genera que todo siga igual. Si no hay cambio, si no hay una implicación, como decíamos, para que cambien las cosas, significa que todo sigue igual. Y eso es lo que hace el posmachismo, tratar de generar esa confusión para que la sociedad no se posicione, de manera que haya una especie de neutralidad aparente que permita que todo continúe igual. Porque en la violencia de género y en la desigualdad no hay neutralidad, puesto que ya existe la desigualdad y ya existe la violencia de género. O se hace algo para acabar con ella, con la desigualdad y con la violencia de género, o se está haciendo, pasiva o activamente, para que continúe. No hay neutralidad. O estás en contra o estás permitiendo que continúe. Y por lo tanto a ellos les interesa esa neutralidad aparente. Porque dicen, no, yo no estoy seguro, etcétera, etcétera. Y utilizan argumentos como el cientificismo, la neutralidad, el interés común. Dicen eso de, esto es un dato, el 80% de las sentencias, concretamente el 70% de las sentencias no son condenatorias. Perdón, el 70% son condenatorias, el 30% no son condenatorias. Si le suma al 30% la retirada de denuncias, los sobreseimientos y tal y cual, el 80%. Luego dicen el 80% de denuncias falsas. Eso ya veremos que es una construcción totalmente falsa. Pero juegan con el dato. ¡Ostras! El 80% de denuncias falsas. Entonces ya hacen que la gente pues esté confundida, que tenga dudas, y esas dudas distancia, pasividad, y que continúe la situación. Y por lo tanto juegan interés común. Nosotros queremos cosas para el hombre y para las mujeres. No queremos cosas solo para las mujeres. Una ley integral para las mujeres, eso es discriminación de los hombres. Los hombres también sufren violencia, etcétera, etcétera. Juegan igualando todas las violencias como si el resultado fuera lo que define la violencia y no la motivación y el objetivo, que es lo que define la violencia. Pero al final generan la duda, oye, ¿verdad? ¿Y por qué hay una ley para las mujeres y no hay una ley para los menores? Ni una ley para los hombres, ni una ley para los ancianos. Pues ya está. Esto es totalmente discriminatorio. Esto es el feminismo radical, esto que nos quieren convertir a todos en no sé qué. Entonces todo eso se juega, y además utilizan mucho el que las personas que trabajamos por la igualdad lo que queremos es sacar un beneficio económico, la organización de mujeres lo que busca es subvenciones de la Unión Europea o subvenciones del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, confunden, generan esa situación para mantener ese, digamos, objetivo. Y cambian su lenguaje. El último post, precisamente, que he subido a Autopsia, habla del hombrismo. Es decir, que es un poco dar un paso más y en lugar de hablar del nombre de la cultura,
que es lo que siempre se había hecho, la sociedad, lo tradicional, lo de siempre. Ahora ya se pone el hombre en primera persona. Es que los hombres, bien como elemento en valor o bien como elemento victimizado. Los hombres sufren criminalización porque las denuncias por violencia de género son falsas, se está cuestionando la familia, se está cuestionando todo lo relacionado con lo de los hombres. Entonces son estrategias que juegan a generar esa confusión y sin duda la más importante, la que más impacto tiene, es la de las denuncias falsas porque es la forma inmediata de acabar cualquier debate o cualquier planteamiento sobre la violencia de género. Y fijaos que ellos hablan del 80% cuando, el 80% además con unos fines instrumentales, cuando la propia Fiscalía General del Estado en su memoria, en la última memoria presentada este mes de septiembre, recoge, la de 2014, que suponiendo que todos los casos que se están investigando terminaran en condena, representarían el 0,010%. Y en el 2012 ya dijo la propia Fiscalía General del Estado en su memoria, en la página 142, que la no condena no se puede equiparar a denuncia falsa. Porque en justicia tú tienes que demostrar unos hechos. Si tú no logras demostrarlo o no logras romper la presunción de inocencia que tiene la persona denunciada, no se condena, pero no quiere decir que no haya ocurrido. Simplemente que no ha habido elementos de prueba suficientes para romper su presunción de inocencia. Pero ellos juegan, como he explicado antes, con todos estos argumentos para generar la duda, la confusión, la distancia, la pasividad y que todo siga igual. Cuando en la realidad es que en violencia de género lo que la caracteriza es la no denuncia. Se denuncian como mucho, porque han bajado últimamente, el 22% de los casos reales. Y que si nos acercamos a la realidad de la violencia de género, no es la denuncia falsa lo que la caracteriza, sino la no denuncia verdadera. El hecho de que la mayoría de las mujeres sigan pensando que hay normalidad, que hay una justificación, que hay motivo para llevar a cabo esa agresión y por lo tanto no denunciar. Y otro de los elementos del posmachismo es volver a instrumentalizar, a cosificar a las mujeres de diferentes formas, especialmente las más jóvenes, porque es una forma de garantizar la desigualdad de cara al futuro, y todo eso al final se traduce en un incremento de la violencia, porque cuando hablamos de violencia contra las mujeres, el elemento principal, lo que tiene que conseguir el agresor en la primera fase de la relación es la, como llaman los antropólogos anglosajones, deshumanización del objeto de la violencia, que aquí lo decimos muy gráficamente con cosificación. Para que un maltratador agreda sistemáticamente sin tener una especie de duda o una inseguridad sobre lo que ha hecho o un remordimiento, tiene que cosificar a la mujer. Cuando la ha cosificado, cuando ha deshumanizado, cuando no la ve como persona sino como algo que le pertenece, entonces es cuando él ejerce una violencia más sistemática, incluso más intensa, cada vez que él considera que lo que ha hecho su mujer es inaceptable. Y esa cosificación de las mujeres es lo que luego hace que desde el punto de vista social se justifiquen las violencias más graves, la física y la sexual. Fijaos que en un estudio que se hizo en el Reino Unido a nivel internacional, las personas cuando se pregunta a la sociedad sobre las causas que dan lugar a la agresión sexual y la responsabilidad de la mujer en ellas, pues que estamos hablando de porcentajes del 20 y tantos, 33%, que consideran culpables a las mujeres, o responsables de la violación que han sufrido, porque han flirteado, porque han bebido bebidas alcohólicas, han tomado bebidas alcohólicas, porque iban vestidas de manera muy sexy y estaban provocando, porque era conocida dentro del grupo como que ya se había acostado con alguno de los del grupo y por lo tanto era una chica a la que le iba la marcha, etcétera, etcétera. Y esa situación que es social, al final se corresponde y se comparte con los profesionales que forman parte de esa misma sociedad. No es un problema que quede en las aceras por las que caminamos camino del trabajo o camino de casa, sino que es una forma de entender y de interpretar la realidad que vivimos en una sociedad con unas referencias culturales determinadas. Y eso es lo que hace que los casos de violación, los casos convictos de violación, no lleguen al 1 o al 5%. Depende del estudio, el último que se ha hecho no alcanzaban el 1%. Y de todas las violaciones que se producen en el mundo, solamente se condena al 1% de los agresores sexuales. Al 1%. Y la mayoría de los casos no es por una investigación deficiente, sino porque se asume que la palabra del hombre es suficiente para contrarrestar la palabra de la mujer. Y en lugar de hacer una investigación más profunda, pues nos quedamos en lo anecdótico, nos quedamos en lo superficial y se considera que palabra contra palabra, como hay presunción de inocencia, pues al final es la referencia masculina la que vale. Pero no se lleva a cabo una investigación profunda sobre todas las consecuencias, sobre todo psicológicas, sobre la posibilidad de que se haya utilizado una sustancia química
para doblegar la voluntad y el consentimiento, como está ocurriendo ahora con la sumisión química. Es decir, muchos factores que están ahí y que sí pueden justificar esa situación. Y por lo tanto, esa cosificación de las mujeres e incluso de la violencia contra las mujeres, vemos que sigue formando parte incluso de la publicidad, que es algo que sería muy difícil que alguien pudiera hacer este tipo de publicidad con un inmigrante o con alguien de una raza contraria o con alguien de una creencia religiosa contraria. Es decir, sería inadmisible, pero sobre las mujeres, con las mujeres, contra las mujeres, se sigue permitiendo como algo que forma parte de lo anecdótico, de lo cotidiano, de lo gracioso incluso, ¿no? Cuando se trata de presentar la violencia como un juego, o cuando se trata de presentar esa relación de dominio y de control sobre las mujeres como algo propio de lo que los hombres pueden, si no hacer, sí bromear con ello, ¿no? Entonces, el WhatsApp, bueno, aquí soy la mayoría de mujeres, pero los hombres recibimos WhatsApp de alguien que te manda de alguna lista con temas de sexo, incluso de violencia, no voy a decir todos los días, pero... Y mira que a mí se cuidan, pero de vez en cuando se les escapa mandarlo y recibes. Y es una cosa muy frecuente y muy habitual. Y por eso cuando tú te metes en Google y haces algún intento de búsqueda sobre alguna cuestión, lo primero que aparece siempre son elementos negativos y críticos respecto a las mujeres. Y es algo que se hace de una manera natural. Una compañera es, y entonces aparecen siempre opciones antes de terminar, siempre en sentido crítico, en sentido, digamos, negativo respecto a las mujeres. Y por eso el posmachismo juega mucho a la idea que apuntaba al principio, lo de violencia es violencia, como diciendo todas las violencias son iguales, intentando equiparar el resultado con el significado. Y violencia es violencia, pero no todas las violencias son lo mismo, igual que enfermedad es enfermedad, pero no se ve, enfermedad es enfermedad, pero no todas las enfermedades son lo mismo. Cuando tú dices hepatitis, tratamiento para la hepatitis. No existe un tratamiento para la hepatitis. Porque lo primero que te dice cuando tú vas al digestivo es hepatitis, ¿qué? ¿Metabólica, tóxica o infecciosa? Ah, bueno, infecciosa, vale. Infecciosa, ¿por virus o por bacterias? Por virus, claro, por virus. ¿Por virus qué? El virus de la hepatitis B, el virus del SIDA, el virus del ébola. ¿Qué virus es el que ha producido eso? Pues el virus de la hepatitis C. Ah, vale, venga, pues este es el tratamiento. Luego, no existe un tratamiento para la hepatitis y no hay unas medidas para la violencia. Hay medidas generales para prevenir violencia que están muy bien, como hay medidas que pueden ser buenas para la hepatitis. Pero si tú quieres curar la hepatitis en concreto, tendrás que dar medidas específicas para esa hepatitis. Porque las demás lo único que van a hacer es mejorar la sintomatología, mejorar algo el estado general, pero no van a resolver el problema. Y eso es un poco lo que intentan, digamos, introducir desde el posmachismo, confundir la idea de violencia específica como resultado genérico. De esa manera, pues, se permite que haya una violencia justificada, una violencia minimizada, una violencia integrada sobre esas referencias culturales que hacen que muchos agresores sigan adelante en ella. Porque el agresor que hoy ejerce la violencia, el agresor que hoy mata a su mujer, es un agresor consciente de la violencia que está ejerciendo. Por eso, la mayoría, el 74%, después de matar a su mujer, se entrega voluntariamente y un 16% se suicida, porque asumen el resultado, la consecuencia de la conducta que ellos buscan y quieren. La asumen. Voy a matar a mi mujer. ¿Qué son? ¿20 años en la cárcel? Como estos. No quiero ser cuestionado por mi entorno porque estoy muy integrado, porque van a decir, hay que ver cómo has hecho esto, has matado a tu mujer, pues tú que eras muy tal, muy lo otro, pues entonces me suicido. Y está estudiado. Pero fijaos que ese grado de convencimiento, aquí hay una noticia que resulta significativa, dice, me da igual si Messi roba, soy del Barça. Es decir, cuando tú estás convencido de que tus valores son defendibles hasta el extremo necesario, al final asumes esa conducta y asumes las consecuencias. Por eso, cuando hay una voluntad de ejercerle el control sobre la violencia, cuando entiendes que la conducta de tu mujer te cuestiona a ti como hombre y te deja en ridículo como hombre, tú intentas dar un golpe sobre la mesa a través de la violencia, diciendo, no, yo como hombre no voy a admitir ese tipo de actitud y de conducta por tu parte. Por eso es un crimen moral. En criminología, en criminalística, hay dos grandes tipos de crímenes, ¿no? De las múltiples clasificaciones. Una es el crimen instrumental, matar para conseguir algo material a cambio, y otro es el moral, que es para defender ideas, para defender valores, para defender elementos que no se traducen en algo material a cambio, pero que a ti te refuerzan como creyente, como político, como ideología o como hombre en estos casos. Entonces es un crimen moral y se asume en defensa de esos valores. Por eso, cuando hablamos de violencia, tenemos que entender que estamos en una situación de desigualdad que significa poder
sobre la referencia masculina y que el machismo lo es todo, desde la desigualdad original hasta la conducta más grave, no solo cuando superamos un determinado umbral en un momento histórico determinado, sino que el machismo es todo y que por lo tanto eso es lo que tenemos que cambiar. Y fijaos cómo la percepción es distinta, y ya termino con estos ejemplos. Se recogen aquí, por ejemplo, hablando de que se ha modificado ahora en el currículum, ¿no?, la asignatura de educación para la ciudadanía, y se ha hablado desde muchos sectores de la sociedad de que eso significaba adoctrinar de alguna manera, ¿no? Incluso cuando hay elementos en los que se trata de justificar la violencia de género, o incluso cuando se trata de cuestionar la gravedad e incluso la trascendencia que tiene pues quedar embarazada tras una violación, pues eso se justifica en nombre de unos valores que se consideran adecuados y justos. Pero lo sorprendente de todo esto es que hablar de igualdad, hablar de prevención de la violencia de género, se considera adoctrinar, mientras que hablar de desigualdad y de mantener los valores que dan lugar a esa violencia de género se considera educar. Y estamos con el chip cambiado. Es decir, si adoctrinar es hablar de derechos humanos y educar es mantener injusticia, pues difícilmente vamos a cambiar esa sociedad y esas referencias culturales. Igual ocurre, por ejemplo, con las cuotas. Cuando hablamos de la situación de las empresas más importantes, se ve que la posición, que la referencia es de hombre-mujer, en 90 hombres respecto al 10% de mujeres. En cambio, eso no se considera una cuota. Si tú hablas de 60-40 para corregir la desigualdad, porque las mujeres han demostrado que no son incapaces ni son menos válidas, simplemente que no han tenido las mismas oportunidades ni han sido consideradas igual de válidas o útiles para la empresa en esas posiciones de responsabilidad, como hemos visto hace poco a una empresaria que hablaba de que no podía contratar a mujeres en edad fértil porque suponía un perjuicio para la empresa, pues cuando se entiende que las mujeres no pueden ocupar esa situación, pues el resultado es 90-10. Cuando tú quieres corregirlo para romper con esos mitos y esos factores, se considera que es una cuota que es injusta, puesto que discrimina a los hombres, porque valora a la mujer por ser mujer, no por su capacidad, etcétera, etcétera. Pero el 90-10 no se considera cuota. ¿Y qué argumento objetivo y científico y social y cultural existe para entender que es normal que haya 90% hombres y 10% mujeres en puestos de responsabilidad? ¿Cuál es el argumento? Porque no lo ha habido, salvo el de la cultura que ha entendido que los tiempos y los espacios son mucho más flexibles y lábiles para los hombres, mientras que las mujeres, pues sí, tienen su responsabilidad en el hogar y a veces no han podido quedarse de copas o no se han podido quedar hasta las 12 de la noche en una reunión porque tenían que tener cuidado de los hijos, pero porque previamente se le ha dado esa responsabilidad como si fuera algo propio de las mujeres. Y luego ya no digamos todo lo que es el acoso que sufren muchas de estas mujeres para poder llegar a ese 10%, como han puesto de manifiesto estudios actuales, en el momento actual, y no solo como una referencia histórica. Por eso, y estamos hablando de noticias de este mismo mes, estamos hablando de que la desigualdad en el mundo no solo no se está corrigiendo, sino que está incluso aumentando, y que dentro de esa desigualdad, que se analiza mucho desde el punto de vista económico, está incrementándose aún más la desigualdad hombres-mujeres. Pero hay un juego, que hoy no vamos a hablar, que es un poco la geoestrategia de la desigualdad. Mientras que los países occidentales se están manteniendo un formalismo respecto a la igualdad, se está incrementando y se está manteniendo esa situación occidental a través de un incremento de la desigualdad en países emergentes o en países del Oriente, donde el abuso y la discriminación y la violencia contra las mujeres es mucho más manifiesta y mucho más grave. Por eso es muy importante invertir, no solo económicamente, sino invertir en valores, en acción, en posicionamiento, en compromiso, para invertir la situación actual, la situación de desigualdad, que se traduzca en igualdad y acabar con todo este tipo de discriminaciones y con toda conducta violenta. Porque al final lo que tengamos no podemos interpretarlo como un accidente. La realidad nunca es un accidente. La realidad siempre es el resultado de lo que hagamos o dejemos de hacer. Por lo tanto, si vamos buscando un futuro en igualdad, tenemos que trabajar a través de esos elementos que nos lleven a esa nueva referencia y no mantener la referencia del pasado, porque la referencia del pasado es conocida y basada en la desigualdad. Yo espero que lo consigamos y que dentro de un tiempo pues podamos reunirnos otra vez para hablar de las ventajas y los beneficios de la igualdad también en los hombres. Muchas gracias.